Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Fernando Granja Albornoz, estudiante de agronomía, perteneciente al CE2 Quebrada. En este trabajo les quiero exponer la propuesta de estrategias de manejo fisiológico. En este caso yo seleccioné pues el cultivo de mandarina, eh, el manejo de podas, ¿cierto? En este cultivo como propuesta para mejorar tanto la calidad como la cantidad de la cosecha y la aplicación de fitohormonas. Entonces, en el presente trabajo tenemos como introducción, en el presente trabajo se propone estrategias de manejo fisiológico que potencialicen el rendimiento y la productividad en el cultivo de mandarina. El fruto cítrico pues con mayor aumento en la demanda del mercado internacional. En Colombia pues la mandarina es el segundo cítrico de importancia por su área de cultivo. Tiene alrededor actualmente como de 10.000 hectáreas en las zonas del Valle del Cauca, parte de Caldas y Antioquia. Se han realizado estudios de aplicación de fitohormonas en cítricos donde se han obtenido mejores resultados, ya que cuyo principal efecto se produce a nivel celular, cambiando los patrones de crecimiento de los vegetales. Por otro lado, el manejo de poda en la agricultura ha sido una de las labores que ha beneficiado grandemente a los productores debido a que se mejora la precocidad de la cosecha, aumenta la cantidad y la calidad de frutos por árbol y facilita la recolección de frutos. Es importante aclarar que la aplicación de fitohormonas se debe hacer según estudio de una manera adecuada, ya que si no se realiza así puede causar daños morfológicos, ya que pues estos van entrelazados, la parte fisiológica con la parte morfológica. Por otro lado, eh, las podas también tienen un sistema adecuado. Hay diferentes tipos de podas que más adelante se los voy a presentar en este trabajo. Pero en general son más las cosas positivas si se hacen de una buena manera que las cosas negativas con estas dos estrategias de manejo. Entonces tenemos la aplicación de fitohormonas, tenemos como definición que una hormona vegetal o fitohormona es un compuesto producido internamente por una planta que trabaja en muy bajas concentraciones y cuyo principal efecto se produce a nivel celular, cambiando los patrones de crecimiento vegetal. Entonces existen diferentes tipos de hormonas, como ya lo sabemos, auxinas, las giberelinas, las citoquininas, los ácidos abscísico en general. Entonces, antes de dar tratamiento con cualquier fitorregulador a un árbol de mandarina se debe tener en cuenta qué es lo que se quiere conseguir. Para ello lo primero que se debe comprobar es el estado fitosanitario de la planta y si están cubiertas las necesidades hídricas y nutricionales. Eh, las principales aplicaciones de fitorreguladores, aquí podemos ver las auxinas, los que decía anteriormente, eh, pero las principales aplicaciones de los fitosimilares en los mandarinos o en la mandarina generalmente va en el cuajado, ¿sí? Cuando se hace una aplicación de, por ejemplo, de GA3 al 90%, mejora, se ha visto que se mejora los cuajados del fruto. eh, Sabemos como que el cuajado básicamente es como la transición entre la flor, ¿sí? De floración, del estado de floración al estado de fructificación, donde hay una buena polinización. Entonces, si nos encontramos en una ubicación donde hay una buena polinización, pues es relativo pues la aplicación de estas fitohormonas. Pero bueno, generalmente cuando no tenemos una buena polinización, es importante la aplicación pues de dichos fitorreguladores. Esto del cuajado en cuanto a la etapa de fructificación, ¿sí? El aclareo, ¿sí? El aclareo que básicamente es cuando consiste en la eliminación de flores, ¿sí? El tamaño de los frutos es inversamente proporcional, pues esto llega hasta unos límites al número de ellos. Con el aclareo se busca aumentar el tamaño de los frutos disminuyendo su número, ya que variedades, como en este caso la mandarina muy productiva, se quedan con un calibre muy escaso. También se realizan aplicaciones con GA3 generalmente. Esto reduce el número de frutos para aumentar el calibre. Pues, básicamente
es eso. Y por último tenemos el engorde de los frutos. Hay una serie de factores que afectan el tamaño, que son los factores internos, como que son los factores genéticos, la posición de los frutos, las competencias entre los órganos, y unos factores externos como son los climas, la temperatura, la radiación, la humedad relativa y los factores nutriesenciales. ¿Sí? Entonces devolviéndonos un poquito acá para explicarles un poco acerca de la conclusión que tuvimos de esto. Tenemos diferentes tipos de hormonas. En el cultivo de mandarina podemos utilizar estas hormonas desde el punto cero, ¿sí? Denominado como incluso antes de la germinación de la semilla en vivero, ya que estimula, por ejemplo, en el caso de las auxinas, estimulan el embrión y lo que hacen es acelerar la germinación. Entonces desde allí ya tenemos como el uso como tal de estas fitohormonas. En el tema de vivero hay que conocer muy bien, ¿sí? Hay que conocer muy bien la época de tratamiento. Es importante que miremos la georreferenciación, la temperatura, las condiciones agroclimáticas en general de este cultivo o donde vamos a implementar el cultivo, ¿sí? También el estado fisiológico en la escala de BSH, esto lo aprendí en esta materia, ¿sí? Ya que el uso de las hormonas va relacionada con el estado en que se encuentre, porque si no, lo que ocasionamos es un daño, una toxicidad o unos daños morfológicos. Por ejemplo, en árboles adultos, ¿sí? Que ya tienen diferentes órganos desarrollados como son raíces, tallos, hojas, y si aplicamos un exceso de citoquininas o de auxinas, vamos a producir un alargamiento o una elongación en las raíces, y lo que va a permitir que se disminuya pues la producción, ¿sí? Porque ya pasamos, ya el cultivo pasa de esa etapa de producción de órganos o de vegetación, ¿sí? Hojas, tallo, raíces, y se tiene que enfocar más a la parte productiva. Entonces es importante conocer el ciclo fisiológico para poder aplicar en la mandarina, ¿sí? Eh, por otro lado tenemos el manejo de podas en el cultivo de mandarina, ¿sí? Los árboles cítricos en general son árboles a los cuales hay que podarlos al menos lo menos posible, ya que cuando se realiza la poda eliminan muchas hojas y ramas, que para ellos son reserva. No obstante, si hay que tener en cuenta que el mandarino dentro de los cítricos es el árbol que más se poda. Bueno, entonces en este caso, según estudios, eh, dimos la conclusión de que al podarse de una manera inadecuada o exceder la poda, ¿sí? El árbol no va a tener una buena actividad fotosintética. ¿Por qué? Porque el árbol aborta las hojas, ¿cierto? Entonces, si estamos en una etapa de producción de frutos o de cuajado, en el estado de fructificación, pero no tenemos hojas, entonces va a ser más difícil que el árbol eh, produzca, capte ese CO2, por ende lo transforme en energía y se lleve directamente hasta el órgano de importancia. Entonces, incluso aquí está la importancia de la poda. Una poda bien hecha favorecerá la adecuada distribución de las ramas, de modo de garantizar que la luz llegue también al interior de la planta y esta crezca de manera armónica, floreciendo mejor floreciendo mejor. Además de esto, la planta se concentra sus energías en el crecimiento y no en la producción, lo que les decía anteriormente. Hay diferentes tipos de poda, ¿sí? Tenemos la que más se usa en este caso para la mandarina sería la poda de formación, ¿sí? Básicamente consiste, o el beneficio de esta en la mandarina es que los árboles tengan un porte bajo, esto para facilitar pues la labor de la cosecha, para disminuir el impacto si hay frutos que caen directamente al suelo, pues van a causar pues un hematoma o una necrosis, por ende los porcentajes de pérdida van a aumentar. Entonces, como conclusión, pues en este sistema de poda de formación, lo que se busca es darle un orden, una trazabilidad al árbol como tal, ¿sí? Entonces, se hace una poda en la parte apical del árbol para que el árbol diga, bueno, ya paro de crecer
paro de producir hojas y me dedico a producir el siguiente órgano, ¿sí? Que en este caso sería la flor. Luego de que seleccionamos nuestras ramas secundarias, que son las terciarias, que son las que llevan las flores, ¿sí? También realizamos una poda, ¿sí? Para que el árbol se detenga y empiece a producir flores, ¿sí? Esto beneficia de una manera ideal pues a la mandarina, ¿sí? Esas son las podas, se hacen unas podas de mantenimiento, que generalmente lo que se hace es eliminar chupones que no tienen ninguna, ninguna beneficio, sino por el contrario, como su nombre lo dice, lo que se hace es darle competencia o robarse los nutrientes que necesita el órgano en específico. Y la poda de rejuvenecimiento que se realiza cuando el árbol ya prácticamente haya envejecido. eh, y básicamente lo que se hace es dejar el tronco y las ramas principales. Entonces en este caso se ha visto que con un buen sistema, un buen manejo de poda, hay una mayor de cantidad de flores por árbol, ¿sí? Lo que garantiza mayor cantidad de frutos cuajados, ¿sí? Acompañado pues de una buena polinización. Si no lo hay, pues la aplicación de esas hormonas, porque es que todo esto va relacionado, ¿sí? Saco la conclusión de que indiferentemente de las labores que se realizan, todo va relacionado. Entonces, también se ha visto mayor tamaño de fruto, ¿sí? Menos aborto de frutos. eh, y lo más importante que yo considero, pues desde mi punto de vista personal, es el tiempo de cosecha, ¿sí? Disminuye notablemente eh, la cosecha, ¿no? Entonces, mis conclusiones, la aplicación de fitohormonas en los cultivos de mandarina depende de la etapa en la que se encuentre el cultivo, ya que cada hormona influye en el crecimiento de un órgano en específico. En esta actividad se aprendió que las hormonas se pueden aplicar incluso desde el área del vivero para la producción de plántulas, obteniendo así mayor calidad y eficiencia. El exceso o el mal uso de fitohormonas tiene efectos negativos en la parte morfológica del árbol y en la parte productiva. Las podas en el cultivo de mandarina reflejan mejores resultados en la cantidad de flores por planta, mayor porcentaje en el cuajado de frutos, mayor cantidad de los números de frutos por planta, mayor peso del fruto y uno de los aspectos más importantes, menor cantidad de días para la cosecha. ¿Sí? Los árboles que se puedan presentar una buena actividad fotosintética, ya que no compiten entre sí por luminosidad, por ende, un menor desgaste y un buen transporte de fotoasimilados. Recomendaciones. Desde mi punto de vista personal considero que para realizar tratamientos de fitohormonas se debe hacer un estudio eh, anterior a implementar el cultivo de componentes climáticos y físicos donde se va a implementar el cultivo. De la misma manera conocer las necesidades nutricionales del cultivo en cada estado fisiológico para que se tenga una mayor trazabilidad y por ende los resultados sean los esperados. Las podas van relacionadas directamente con la densidad de la siembra. Densidad de siembra, por consiguiente, es muy importante tener claro los objetivos del cultivo, porque con un buen manejo de poda no solo se obtienen mayores resultados, tanto como en la cantidad y la calidad, sino también en un orden, ya que se puede manejar un cultivo con base a lo que se quiere lograr y en el tiempo ideal. Bueno, desde el punto de vista personal, profesional y laboral, considero que esta materia ha sido de muchísima importancia en mi campo, ya que como agrónomo tenemos que conocer primeramente los estados fisiológicos de la planta y asimismo tomar decisiones para aplicar, ya sea fitohormonas, ya sea hacer un sistema adecuado de podas, pero con base a lo que realmente la fisiología de los cultivos. Pienso que, pues a pesar de que este es un gran curso, eh, cada día hay innovaciones. Entonces, desde mi punto de vista personal, pienso seguir fortaleciéndome en esta asignatura y volverme pues un tesos, como se dice vulgarmente, en esta área. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.